Con más de 400 millones de motocicletas y 30 millones de automóviles vendidos en todo el mundo, Honda Motor Company es uno de los fabricantes de vehículos más importantes de la historia. En el motociclismo han alcanzado cifras extraordinarias, acumulando 8 victorias en el Rally Dakar y más de 800 triunfos en el MotoGP, donde han sido hogar de leyendas como Valentino Rossi y Marc Márquez. En el automovilismo tampoco se han quedado atrás. Sus exitosas colaboraciones en la Fórmula 1, proveyendo motores al equipo McLaren, con el icónico Ayrton Senna al volante, son pruebas de su excelencia y prestigio. Pero detrás de este coloso japonés, que rivaliza con las gigantes Toyota y Nissan, existe una historia de vida marcada por la adversidad, el ingenio y la determinación a nunca rendirse. Soichiro Honda, a quien se le conocería como el Henry Ford japonés, construyó una extraordinaria hoja de vida desde el peldaño socioeconómico más bajo. En sus inicios, logró ser aceptado como proveedor de autopartes para Toyota, pero eso sí, tras un humillante rechazo y varios meses de sacrificio y esfuerzo, acompañado de sudores y lágrimas. Y aunque los estudios tradicionales no se le daban muy bien, pues fue expulsado de la escuela técnica sin llegar a graduarse. Su capacidad autodidacta lo convirtió en un verdadero ingeniero de la mecánica. Hoy en Modo Enfoque, retrocedemos hasta inicios del siglo XX para conocer los orígenes, proceso y éxito de Soichiro Honda, el genio japonés que persiguió sus sueños hasta fundar una de las compañías más valiosas del mundo motor. Antes de comenzar, recuerda activar el modo enfoque en tu celular para mejorar tu atención y productividad. Soichiro nació un 17 de noviembre de 1906 en Komyo, una pequeña aldea perteneciente a la ciudad de Tenryū, prefectura de Shizuoka, Japón. Su infancia se desarrolló en un entorno especial, pues aunque existía una carencia de recursos, siendo hijo de un herrero y una tejedora, oficios muy comunes en la época, ese mismo entorno lo formaría en la pasión de su vida. Su padre, Jihei Honda, había iniciado un taller de reparación de bicicletas bajo un cobertizo de madera, aprovechando la creciente popularidad de este medio de transporte en el Japón de principios del siglo XX. El pequeño Soichiro, a diferencia de otros niños, no tuvo juguetes. Su mundo infantil estaba rodeado de herramientas, alambres y piezas de bicicletas rotas que su padre compraba para revender. Para él, este espacio era todo lo que necesitaba para ser feliz, pues desarrolló desde pequeño un amor profundo por la mecánica. Aún así, lo que vería a temprana edad marcaría su vida. Cuando salía de la escuela, observó por primera vez un automóvil. Este era un Ford modelo T, en suelo japonés. La imagen del vehículo, surcando los caminos de tierra, quedó grabado en su memoria para siempre. Cuando el coche siguió su camino, un Soichiro de solo 8 años se inclinó en la tierra para percibir el olor a combustión y aceite quemado. Fue el aroma más exquisito que percibí en mi vida, diría años más tarde. Es curioso que esta anécdota se desarrollara saliendo de la escuela, pues el genio japonés era un estudiante rebelde. En efecto, Soichiro odiaba la escuela y muchas veces se escapaba para asistir a las carreras de bicicletas o para observar cómo su padre trabajaba en el taller. En una ocasión, se le ocurrió la ingeniosa idea de falsificar la firma de sus padres utilizando un trozo de goma de bicicleta como sello. De este modo, hizo creer a sus profesores que sus progenitores estaban al tanto de sus pésimas calificaciones. No satisfecho con engañar solo por sí mismo, también replicó el truco para algunos de sus compañeros de clase. Sin embargo, eventualmente sería descubierto. Cuando cumplió 15 años de edad, este genio incomprendido decidió dejar la escuela y su hogar en busca de mejores oportunidades. Sin estudios secundarios completos y con pocas habilidades formales, en 1922 se dirigió a Tokio, donde consiguió trabajo como aprendiz en el taller de automóviles Art Shokai. Los famosos hermanos Sakakibara, conocidos por diseñar coches de carreras,
habían fundado Art Shokai con éxito. Este taller se caracterizaba por reparar motocicletas y sobre todo vehículos que los ricos de Tokio compraban en el extranjero. Aquella época laboral era muy distinta a la de ahora. Al joven aprendiz apenas le garantizaron comida, un lugar para quedarse a dormir y, con mucha suerte, un pequeño salario irregular. Y si con eso no era suficiente, además de desempeñarse en funciones básicas de limpieza, también le asignaron labores de niñero, encargándole cuidar al hijo de Yuzo Sakakibara, uno de sus jefes. No obstante, para él, el taller era su vida. Era el primero en llegar al trabajo y el último en irse. Incluso se quedaba a dormir, con tal de sumergirse en el aprendizaje de motores y todo lo que llegaba a reparación. Sobre esta etapa, años más tarde diría: la actitud correcta es darte cuenta que tu centro de trabajo es tu escuela, estás aprendiendo y encima te están pagando. En Art Shokai, Soichiro tuvo la oportunidad de trabajar con diferentes tipos de motores y, sobre todo, de reconocidas marcas de automóviles. Se especializó en ajustar el rendimiento de los mismos, especialmente para las carreras. Su mentor, Yuzo Sakakibara, se dio cuenta del talento innato de Soichiro y lo convirtió en su mano derecha. Juntos, desarrollaron un auto especial que se caracterizaba por llevar el motor de un avión Curtiss. Por ello a ese coche le llamaron Curtiss. Soichiro pilotó el Curtiss en el Campeonato de Japón en 1924, llevándose la victoria y adquiriendo reconocimiento como un destacado en la mecánica. Durante 6 años desde que se fue de casa, trabajó incansablemente y se volvió pieza elemental de Art Shokai. Sus jefes confiaban tanto en él que le dieron la posibilidad de liderar una sucursal del taller en Hamamatsu, en la prefectura de Shizuoka, muy cerca de su pueblo natal. De esta forma, Soichiro regresaba a su provincia natal en 1928, con 22 años de edad. Los inicios como jefe de una sucursal para nada fueron sencillos. Todo parecía indicar que el taller quebraría en poco tiempo, pues ningún propietario confiaba en un muchacho de 22 años para que reparara sus costosos vehículos. Pero Soichiro, necio a rendirse, trabajó día y noche para convertir a esta sucursal en la más rentable de la marca. Para ganar confianza y contactos, continuó involucrándose en las carreras de coches en su tiempo libre. Además, aceptó los comentarios familiares al sugerirle que tal vez carecía de algunos conocimientos técnicos necesarios en su profesión, por lo que decidió presentarse a la escuela técnica de Hamamatsu. La nueva experiencia educativa fue tan desastrosa como su etapa escolar. En esta ocasión, Soichiro estudió por un corto tiempo, pero se negó a dar los exámenes finales, argumentando que él buscaba aprender, no obtener títulos o reconocimientos académicos. Fue expulsado de la misma por su actitud y abandonó la idea de volver a la educación tradicional para continuar su camino de autodidacta. Decisión que le funcionó, pues llegó a ser conocido como el mecánico que podía arreglar casi cualquier falla de un coche, llegando a tener hasta 30 trabajadores bajo su cargo. A esta etapa, Soichiro se referiría con las siguientes palabras: si la teoría promoviera la creatividad, todos los profesores habrían sido los inventores. En 1936 participó en una importante carrera a lo largo del río Tama, en la que sufrió un grave accidente. Su coche, que circulaba a 120 km por hora, chocó violentamente poco antes de llegar a la meta, dio varias vueltas de campana y quedó con el brazo roto, el hombro dislocado y graves heridas faciales. Pasó 3 meses internado y, para empeorar las cosas, le diagnosticaron daltonismo. Increíblemente quiso seguir compitiendo, pero tras una serie de reprimendas entre su padre y su esposa, Soichiro se alejó de las carreras como piloto deportivo. Eso sí, su enfoque e impulso empresarial crecieron aún más. Poco tiempo después, tras haber dedicado casi 10 años de su vida a la firma Art Shokai, el espíritu de innovación de Soichiro se encontraba insatisfecho. Deseaba dejar de reparar para empezar a fabricar.
Al estar tan involucrado con los motores, descubrió que la producción de anillos de pistón podría ser sumamente rentable debido a la alta demanda industrial y la baja calidad que existía en el mercado japonés. Presentó esta visión a sus jefes, los hermanos Sakakibara, pero decidieron no involucrarse, pues no tenían necesidad alguna de invertir en ello cuando las sucursales de su marca eran altamente rentables. Tras la negativa y sin dejar la dirección de la sucursal en Hamamatsu, fundó su primera empresa junto a su amigo Shichiro Kato, de nombre Tokai Seiki Heavy Industry. Soichiro pasó sus noches en desvelo para poder fabricar sus primeros anillos de pistón, y tras ir en busca de posibles interesados en trabajar con él, se encontró con una alta y presurosa demanda del entonces gigante textil japonés, Toyoda Automatic Loom Works, que había creado una subdivisión hacia la floreciente industria automotriz de la mano de Kiichiro Toyoda. Ser proveedor de esta dantesca compañía era un sueño para cualquiera, y más para un Soichiro que venía labrándose un camino desde una recóndita aldea. Honda presentó ante la futura Toyota 50 prototipos de anillos de pistón, y para su sorpresa, solo 3 pasaron la prueba, siendo rechazado como proveedor. Fue un golpe durísimo, pero se negó a rendirse. Trabajó incansablemente por 2 años, se inscribió una vez más al Instituto Industrial de Hamamatsu, únicamente para asistir a clases de metalurgia. Además, visitó otros centros de estudios y plantas siderúrgicas por todo Japón, hasta comprender y mejorar sus técnicas de fabricación. Se involucró tanto con su visión que tras esos 2 años, hasta sus familiares y amigos observaron un gran cambio en su expresión facial, propio del sacrificio. La recompensa llegó en 1939. Una vez satisfecho con los resultados, volvió a presentar la calidad de sus anillos de pistón, y esta vez logró el contrato como proveedor principal, no solo de Toyota, sino también de Nakajima Aircraft, un importante fabricante de aviones, a la par de otro gigante, Mitsubishi Heavy Industries. El éxito de Soichiro con Tokai Seiki fue inmediato. Cedió la dirección de la sucursal de Art Shokai en Hamamatsu y se involucró al 100% como presidente de su propia compañía. En ese corto periodo de apogeo, logró dirigir a más de 2000 empleados. Pero fue un corto periodo, pues la vida lo golpearía trágicamente con el ingreso de Japón a la Segunda Guerra Mundial. En 1941, Tokai Seiki quedó bajo órdenes supremas del ejército imperial para la producción de material bélico. A medida que avanzaba la guerra, los empleados varones fueron desapareciendo gradualmente para enlistarse. Y con la ineficiencia del personal restante, Soichiro tuvo que calibrar él mismo cada máquina, así como supervisar la producción para que el personal inexperto no sufriera accidentes. En este tiempo, también demostraría su ingenio al inventar una fresadora automática para la producción de hélices de madera para aviones, a petición de Kaiichi Kawakami, presidente de Nippon Gaki, actual Yamaha. Kawakami quedó muy impresionado con el invento de Honda, pues previamente era necesario hasta una semana para fabricar una sola hélice a mano, y con la contribución de Soichiro podía producir hasta 4 hélices por hora. Eventualmente, Japón perdería la guerra, pero para Soichiro, el punto de inflexión llegaría en 1944, cuando un bombardeo aliado alcanzó su planta industrial y la redujo a escombros. El inventor lideró la reconstrucción. No obstante, apenas un año más tarde, el devastador terremoto de Nankai sepultaría su futuro como fabricante de anillos de pistón. Esta cruenta realidad obligó a un asolado Soichiro a vender lo poco que quedaba de su fábrica a Toyota por 450.000 yenes. Tras esto, se embarcó en un año sabático de alcohol, desenfreno y reflexión sobre su futuro, en un Japón en ruinas. Tras la guerra, Japón era más pobre que antes de la revolución industrial, y el país necesitaba medios de transporte sumamente asequibles. En medio de la destrucción, Soichiro vio una oportunidad y fundó un pequeño taller en Hamamatsu, al que llamó Honda Technical Research Institute.
La mayoría se desplazaba en bicicletas, y aunque la motocicleta ya existía, era sumamente costosa para una realidad posguerra. El genio utilizó un pequeño motor de 2 tiempos, originalmente diseñado para radios militares de la Fuerza Aérea, y lo adaptó para montarlo en una bicicleta. Además, le adicionó un depósito de combustible, utilizando una bolsa de goma para agua caliente reutilizada. Y así nació un vehículo motorizado rudimentario funcional de 1 caballo de potencia, que en 1947 evolucionaría en el Honda Type A. Le apodaron Chuchu por el peculiar sonido del motor. El Type A se convirtió en el primer producto comercializado en masa, vendiendo aproximadamente 1.500 unidades y permitiéndole a Soichiro cambiar el nombre del taller en 1948 a Honda Motor Company, el nacimiento oficial del gigante nipón, con apenas 34 empleados. Es importante destacar que el presente de Honda no hubiese sido posible sin la participación de Takeo Fujisawa. Soichiro era plenamente consciente de que sus grandes habilidades como ingeniero e inventor no bastaban para llevar a la empresa al siguiente nivel. Ambos personajes se conocieron en 1949 y juntos forjaron una relación de negocios y amistad perdurable. La visión de Fujisawa en áreas como el marketing, financiamiento y contactos empresariales resultó imprescindible para permitir que Soichiro se enfocara exclusivamente en la innovación de nuevos productos. El mismo año se lanzó el modelo Dream D-Type, la primera motocicleta fabricada 100% por Honda. Se dice que se le puso Dream porque uno de los empleados exclamó: "Fue un sueño terminarla". De todas formas, su éxito en ventas fue relativo, debido al voluminoso diseño y dificultad en el manejo. Las mejoras al Dream D llegaron en 1951 con el Honda E-Type, que presentó un nuevo motor de 4 tiempos, silencioso y eficiente, así como mejoras en el diseño. Uno de los grandes aportes de Takeo fue conseguir convenientes contratos comerciales con las concesionarias antes de la producción, de tal forma que la compañía obtenía liquidez inmediata de sus mismos clientes, evitando riesgosos intereses bancarios. Para 1955, Honda ya era la compañía que más producía motocicletas en Japón. Sin embargo, el éxito absoluto llegaría 3 años más tarde, con el lanzamiento del icónico modelo Super Cab. En 1958, la compañía lanzó esta pequeña motocicleta, que se convirtió en el vehículo motorizado más vendido del mundo. De hecho, evolucionó en el tiempo y sigue fabricándose hasta nuestros días. Tras su primer año de lanzamiento, el Super Cab tuvo la arrolladora cifra de 30.000 unidades vendidas, toda una hazaña, considerando que el pueblo japonés estaba en plena recuperación económica. Con el Super Cab, Soichiro y Takeo pusieron los ojos en suelo norteamericano. En 1959 se abrió la primera sucursal en Los Ángeles. El ingreso no fue sencillo. En la cultura norteamericana, el transporte en automóvil primaba. Las motocicletas eran solo para personas estigmatizadas como rudas o rebeldes, y la competencia era feroz, considerando que los reyes del mercado era Harley Davidson. Honda, decidido a cambiar esto, posicionó una nueva cultura a base de marketing, lanzando en 1963 la famosa campaña You Meet the Nicest People on a Honda, o Conoces a la gente más agradable en una Honda en español. Bajo este curioso eslogan, se rompieron estereotipos asociados a los motociclistas, que tradicionalmente se veían como personas desenfrenadas. Los estadounidenses empezaron a ver a las motos como un medio asequible para todo tipo de personas, desde amas de casa, jóvenes y clase media trabajadora en general. Por otro lado, mientras Honda se consolidaba como fabricante, Soichiro no dejó de lado su pasión por las carreras. Desde 1954, cuando apenas habían pasado 6 años de fundación, ante la atónita mirada de sus trabajadores les dijo: "Bueno, ahora que somos una compañía sólida, vamos a participar en el mundo de las carreras y ganaremos el campeonato del mundo". En 1959, participaron por primera vez en el Isle of Man TT,
la competencia de motociclismo más prestigiosa del mundo en ese momento. Honda inscribió a 4 motocicletas con la mitad de potencia que el resto de competidores. Aunque ninguna ganó, las 4 finalizaron la carrera, algo muy difícil de conseguir dadas las condiciones del circuito de 60 kilómetros. Tras esto, la confiabilidad de la Honda llegó a ojos de nuevos inversores, gustosos en hacer negocios con los japoneses. 2 años más tarde, Soichiro volvería a la isla para hacer historia. En 1961, Honda se presentó a la competencia con el modelo RC160, ganando los campeonatos en las categorías de 125 y 250 centímetros cúbicos. Desde entonces, Honda Motors ha sido el rey absoluto en las competencias de motociclismo, logrando acumular más de 800 victorias en el campeonato mundial, incluyendo el MotoGP, Moto2 y Moto3. Soichiro había conquistado el sector del motociclismo, pero faltaba un sueño latente por cumplir. Esa visión de niño tras observar aquel Ford Model T debía hacerse realidad. Honda se encaminaba a construir el primer automóvil de su historia. Al igual que otras marcas emergentes como Mazda, Honda enfrentó serias dificultades por parte del gobierno japonés cuando Soichiro decidió entrar al sector automotriz. A través del Ministerio de Comercio Internacional e Industria, el gobierno buscaba concentrar recursos en empresas ya consolidadas como Toyota o Nissan. El objetivo era evitar la fragmentación del mercado japonés y fortalecer a las marcas nacionales para competir en el escenario global. Fiel a su espíritu rebelde e innovador, Soichiro, junto a su socio Takeo Fujisawa, ideó un plan estratégico que les permitió ingresar al sector sin enfrentarse directamente a estos gigantes. En lugar de competir de frente, optaron por centrarse en nichos de mercados desatendidos. Es así que el paso de 2 a 4 ruedas llegó un 5 de junio de 1962 durante la 11ª Asamblea General de Honda en Suzuka. Soichiro se presentó al volante con el Honda S360, un pequeño deportivo diseñado para demostrar el potencial de la compañía en el sector automovilístico. Su sueño se había hecho realidad. La entrada del S360 impresionó a los representantes de los concesionarios oficiales de Honda, que habían sugerido fuertemente que la compañía fabricase automóviles. Así tenían productos que podrían vender en los meses de invierno, cuando las ventas de motocicletas disminuían. Aunque el S360 nunca llegó a producirse en serie, su evolución, el Honda S500, debutó en el Tokyo Motor Show el 25 de octubre de 1962, junto con la minicamioneta T360. El S500 presentaba características innovadoras, como un motor de 4 cilindros de 531 centímetros cúbicos que alcanzaba las 9.500 revoluciones por minuto y una transmisión por cadena, herencia propia del motociclismo, lo que lo hacía único en su categoría. No fue un éxito comercial inmediato, pero allanó el camino para los futuros modelos de Honda. 2 años más tarde, debutaron en Fórmula 1 y en 1965 lograron su primera victoria en el Gran Premio de México, superando a marcas icónicas como Ferrari y Lotus. La hazaña le demostró al mundo que no solo eran fabricantes de motocicletas. En 1967, llega el lanzamiento del N360, un vehículo utilitario compacto que se destacó por su bajo consumo de combustible y precio accesible. Honda había ingresado al terreno de los gigantes japoneses. La siguiente década estaría marcada por la crisis del petróleo que golpeó a los fabricantes del mundo motor. Para afrontar la crisis, los grandes de Japón habían acordado reducir la producción y aumentar los precios de sus vehículos, centrándose en quienes sí podían costear un automóvil. Honda hizo todo lo contrario, duplicó la producción y redujo costos. La estrategia de Soichiro fue la correcta. Honda aumentó sus ventas en un 76%, mientras que la competencia cayó en un 40%. Esto se dio gracias a que en 1973 llegó el afamado Honda Civic,
junto a la tecnología CVCC en sus motores. Este sistema se caracterizó por mejorar el coste-beneficio del combustible y, sobre todo, disminuir las emisiones sin necesidad de un convertidor catalítico, cumpliendo con las exigentes normas norteamericanas. El Civic se convirtió en un rotundo éxito en suelo estadounidense y global, y dio pie a que marcas como Ford y Chrysler adoptasen el motor CVECC a sus vehículos para reducir las emisiones. No obstante, el ingenio de Soichiro y su equipo de ingenieros no fue bien visto por General Motors. Uno de sus directivos criticó severamente la tecnología, indicando que funcionaba únicamente en motocicletas y no en auténticos coches. En lugar de confrontar verbalmente, la humildad del genio salió a flote. Compró un Chevy Impala de GM, lo envió a Japón y pidió a sus ingenieros que lo equiparan con un motor CVCC. Después de pasar exitosamente las pruebas de emisiones en la EPA, el vehículo mostró una notable mejora en el consumo de combustible, lo que obligó a General Motors a reconocer la superioridad de la tecnología de Honda. Pocos años después llegaría la evolución de este motor en el Honda Accord, en 1976, un auténtico superventas que sostiene hasta ahora el récord de ser el modelo más nominado y con más victorias en la lista de los 10 mejores coches de la revista norteamericana Car and Driver. Por estos años, el genio japonés decidió jubilarse. Se retiró de la gestión activa de la empresa en 1973, junto a Fujisawa, dejando a Kiyoshi Kawashima a cargo de Honda Motors, un hombre en el que confiaba plenamente para llevar adelante su legado. Tras su retiro, Soichiro fue nombrado asesor supremo y continuó influyendo en la empresa. La decisión de nombrar a su sucesor recibió críticas propias de la cultura japonesa, pues por norma, son los herederos quienes deben asumir los roles. Soichiro evitó que su familia asumiera el control de la empresa, afirmando que la dirección debía estar en manos de personas con las habilidades y capacidades necesarias para liderar. Siempre hizo las cosas a su manera, ignorando los estándares socioculturales. Otras críticas que recibía era el de no tomar en consideración los títulos o diplomas de quienes postulaban a su compañía. Soichiro prefería fijarse en las actitudes y el compromiso que demostraban los aspirantes. Hasta el final de su vida, mantuvo una actitud aventurera, dedicándose a pasatiempos como el esquí, las carreras de autos y el vuelo en ala delta y globo. Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse a finales de los 80 y falleció el 5 de agosto de 1991 a los 84 años debido a una insuficiencia hepática. La leyenda de Fórmula 1, Ayrton Senna, dedicó su victoria en ese gran premio al fundador de Honda, destacando la profunda conexión entre la empresa y el mundo del automovilismo. Soichiro dejó un legado notable: 470 inventos, 150 patentes, un doctorado honorario en la Universidad Técnica de Michigan y la Universidad Estatal de Ohio, y muchos reconocimientos, entre los que se destacan el Gran Cordón de la Orden del Sol Naciente, máxima distinción japonesa, y su inclusión en el Automotive Hall of Fame en 1989. Tras el deceso del visionario, Honda Motor Company continuó su camino hacia el éxito. En la década de los 80 se presentó el lanzamiento del motor VTEC, una tecnología que optimiza el rendimiento de los motores a diferentes velocidades. Se caracteriza por ser económico y eficiente durante una conducción moderada, pero que también ofrece un rendimiento deportivo y potente cuando se acelera intensamente. El VTEC ha evolucionado con los años hasta incorporar tecnología híbrida, como en el iVTEC en sus nuevos vehículos. En 1986 llegó la marca Acura. Esta subdivisión de lujo fue la primera de origen japonés, diseñada para competir con fabricantes premium como BMW, Mercedes-Benz y Audi. A la vez, Honda también se convirtió en la primera firma japonesa en establecer una planta de producción en Estados Unidos, específicamente en Ohio. En los años 90, continuaron destacándose con el lanzamiento del Honda NSX,
su primer superdeportivo con un motor V6 de aluminio y tecnología avanzada. Y a finales del milenio llegó el Honda Insight, uno de los primeros híbridos del mercado. Con la llegada del nuevo milenio diversificaron su presencia en diferentes sectores. En 2006 hizo su ingreso a la industria aeronáutica con el Honda Jet. A la par, desarrollaron el famoso robot humanoide Asimo, que fue diseñado para asistir en tareas domésticas y ayudar a personas con movilidad reducida. Aunque los avances del proyecto se detuvieron en 2018, continúa siendo un símbolo de la innovación de Honda en robótica e inteligencia artificial. También han alcanzado sectores energéticos, con el Smart Home System, lanzado en 2012, para gestionar un consumo eficiente de energía en los hogares. En el año de la pandemia, presentaron el Honda E, el primer automóvil 100% eléctrico compacto de la firma, diseñado para entornos urbanos. Y a pesar de la diversificación de Honda en sectores como la robótica, la aviación y los productos energéticos, la compañía nunca ha perdido la esencia competitiva de Soichiro en el automovilismo y motociclismo. Hasta la actualidad, Honda ha acumulado la impresionante cantidad de más de 800 victorias en competiciones. Esto incluye todas las categorías de centímetros cúbicos existentes, siendo el líder indiscutible desde su primera victoria en 1961. En Fórmula 1, también han logrado contribuciones memorables, como proveedor de motores a McLaren y Red Bull Racing. A nivel empresarial, solo en 2023 emplearon a más de 200.000 personas, con presencia en más de 150 países y una capitalización de mercado de aproximadamente $50.000 millones. Honda Motor Company fue la última compañía japonesa en involucrarse en el sector automotriz, y hoy es uno de los líderes mundiales. Soichiro le demostró al mundo que los sueños sí se capitalizan, pero únicamente a base de esfuerzo. Al mirar atrás en mi trabajo, siento que no hice nada más que errores, torpezas y omisiones graves, pero estoy orgulloso de mis logros. Aunque cometí un error tras otro, mis errores y fracasos nunca ocurrieron por las mismas razones. Soichiro Honda. Honda CB 750. Lanzada en 1969, fue ampliamente considerada como la primera superbike del mundo. Contaba con un motor de 4 cilindros en línea de 736 centímetros cúbicos, enfriado por aire, capaz de generar 68 caballos de fuerza. Fue un éxito inmediato, gracias a ser asequible para sus prestaciones. En 1999 fue reconocida como una de las 240 motocicletas más importantes del siglo XX. Honda Goldwing. Lanzado en 1974, es considerado el rey de las motocicletas Touring. Ha sido un éxito comercial entre entusiastas de viajes largos. Desde su primera versión GL1000, ha evolucionado hasta la última versión GL1800, con motores desde 4 a 6 cilindros. Honda Prelude. Lanzado en 1978 y producido hasta el 2001, fue muy popular por su diseño y enfoque en rendimiento y manejo. Fue de los primeros en incorporar dirección a las 4 ruedas. Además, también fue de los primeros en incorporar tecnología VTEC. Honda CRX. Lanzado en 1983 y producido hasta 1991, fue un fastback deportivo de tracción delantera, siendo también uno de los primeros autos en incorporar la tecnología VTEC. Recordado por su impresionante relación peso-potencia, fue todo un éxito comercial. Honda NSX. Lanzado en 1990, fue el primer superdeportivo que ofrecía un rendimiento comparable a un Ferrari, con la fiabilidad de un Honda. En su primera versión, contaba con un motor V6 de 3 litros capaz de generar 270 caballos de fuerza. Su segunda generación se ha producido con motores V6 biturbo híbrido, desarrollando más de 500 caballos de fuerza. Un dato relevante es que el legendario Ayrton Senna contribuyó a su desarrollo,
ayudando a afinar el manejo. Honda CBR 900 RR Fireblade, lanzada en 1992, es una de las motocicletas más exitosas de la historia en el sector de las superbikes y ha continuado evolucionando en diferentes versiones hasta la actualidad. Honda CR-V, lanzado en 1995, es uno de los SUV más vendidos del mundo. Se le atribuye ser uno de los SUV compactos que marcó la tendencia actual del segmento. Honda Civic Type R. Lanzado en 1997 sobre la plataforma del Civic, es considerado uno de los mejores hot hatches de todos los tiempos, gracias a su rendimiento en pista, fiabilidad y récords en circuitos, como Nürburgring. Su primera versión contó con un motor V16B de 1.6 litros, capaz de generar 185 caballos de fuerza. Nuevos modelos con 2 litros turbo han alcanzado los 306 caballos de fuerza. Honda S2000. Lanzado en 1999 para conmemorar el 50º aniversario de la compañía, fue un roadster ligero que ha ganado un estatus de culto por su dinámica de manejo excepcional y su motor naturalmente aspirado capaz de alcanzar las 9000 revoluciones. Su precisión en la conducción, gracias a su tracción trasera y su chasis equilibrado, lo hizo un favorito entre los entusiastas. Honda Ridgeline. Lanzado en 2005, fue el ingreso de Honda al segmento de las pickups y se diferencia de las tradicionales, ofreciendo una construcción tipo crossover en lugar de una estructura de chasis sobre bastidor. Destaca por su versatilidad, con una compuerta trasera dual y un baúl debajo de la cama de carga, algo único en su segmento. Así concluimos la extraordinaria historia de Honda Motor Company, bajo la dirección visionaria del genio japonés Soichiro Honda. Sus logros, desde revolucionar la industria del motociclismo hasta competir con gigantes automotrices, son aún más impresionantes considerando el entorno de una compleja cultura tradicional japonesa. Esa mentalidad de hacer las cosas a su manera, que definió tanto su vida como su trabajo, es el sello distintivo de la marca. Si eres un fanático de Honda o el mundo motor, no olvides dejarnos tus comentarios. Si te ha interesado la historia de Honda, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para explorar la vida y logros de otros grandes personajes y marcas de la historia desde una perspectiva empresarial.